Hola, buenas tardes. Le habla la profesora Clealmari Silva y el día de hoy les tengo la presentación de mi trabajo de grado, el cual es requisito para optar el grado de Magíster en Educación, mención Enseñanza de la Química. Me voy a permitir mostrarles la presentación que me va a acompañar a que conversemos un poco sobre los hallazgos encontrados en esta investigación. La investigación se titula Efecto de dos estrategias cognitivas según los modelos de Sternberg y Weinstein-Meyer sobre el rendimiento estudiantil en el contenido de nomenclatura de los compuestos orgánicos. Como ya mencioné, es de mi autoría en compañía con mi tutor, el doctor Teodoro Vizcaya. Como bien sabemos, antes de comenzar cualquier investigación, los docentes y los investigadores en líneas generales buscan un problema. Tiene que existir una situación de crisis para que se investigue y esa investigación tenga gran relevancia para la comunidad educativa y científica en general. El día de hoy les voy a presentar el problema en el cual mi investigación se basó. Tenemos que entender o conocer que hay distintos cambios educativos que van exigiendo que los docentes dirijamos los procesos educativos de una forma o bajo un enfoque constructivista. ¿Por qué? Porque buscamos formar hombres para una sociedad en donde tengan la capacidad de, con su conocimiento, poder afrontar diversas situaciones y, si es posible, de forma proactiva, creativa y única. Ahora bien, este enfoque constructivista es el que nos hace que se salga de la pasividad, en donde debemos ser parte del proceso y de las actividades que allí se estén realizando. Básicamente, eso es lo que buscamos, formar educandos para la demanda de la sociedad en determinado momento. Ahora bien, ¿qué es importante? Que entendamos un poco lo que es el proceso producto en la educación. Debemos brindar un proceso de enseñanza para así generar un producto de aprendizaje en aquellos estudiantes que tenemos enfrente de una sala de clase o que generalmente compartimos dentro de una escuela para buscar, para propiciar que se genere una persona creativa, capaz de tener capacidad, valga la redundancia, de reacción y poder generar con la combinación de todos esos factores un cambio. El problema de investigación dentro del contexto en el cual nosotros nos enfocamos nos habla del Colegio Polivalente San Pedro, ubicado en la comuna de Quilicura, al norte de la ciudad de Santiago de Chile. Este es un colegio que, como su nombre lo dice, es polivalente. Indica que hay dos tipos de enseñanza: enseñanza científico-humanista y enseñanza técnico-profesional, teniendo dentro de su estructura las carreras de contabilidad, administración y también de electrónica. Ahora, ¿en qué estudiantes del colegio nosotros nos vamos a enfocar? O mejor dicho, nos enfocamos para nuestra investigación. A pesar de que el colegio tiene 300 estudiantes matriculados en general, 68 de estos estudiantes son cursantes del segundo medio de educación. Ahora bien, estos estudiantes presentan en líneas generales un bajo rendimiento académico, en especial en el contenido de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Según los datos recabados de la unidad técnico-pedagógica, solo el 13% de los estudiantes aprobó esta unidad. Y es destacable considerar que de ese 13%, solo un 3% alcanzó una calificación excelente, que acá
en el contexto de esta sociedad, sabiendo que el promedio es de 1 a 7, aproximadamente un 6 ya lo consideran como una calificación excelente. Pero ¿por qué radica la importancia de este contenido en este nivel? En Chile, a nivel educacional, se suelen realizar ciertas pruebas estandarizadas en segundo medio y en cuarto medio, o al terminar dichos años escolares. Estas pruebas básicamente son pruebas de selecciones universitarias dirigidas por el DENRE, que lo conocemos o es el nombre con el que se le conoce al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. El DENRE, en conjunto con la Universidad de Chile, prepara esta batería de evaluaciones, de pruebas, y de allí se seleccionan a las personas según las carreras que van a estudiar para la universidad, con un conjunto de factores sociales, económicos, de puntaje, a nivel del promedio académico con el cual el estudiante se está graduando y el de la prueba. Aproximadamente, y según los datos del DENRE, el 28% del contenido de química orgánica en estas pruebas tiene que ver específicamente con la nomenclatura. Debido a que solo en una unidad de segundo medio es donde se ve este contenido, se da o se plantea la gran relevancia de ello y que los estudiantes se apropien meramente de este tema. Es por eso que, por lo ya antes mencionado en cuanto al rendimiento académico, hemos decidido evaluar el efecto de 2 estrategias cognitivistas en dicho contenido para estos estudiantes. Para ello presentamos el objetivo general de esta investigación, el cual es evaluar el efecto de 2 estrategias cognitivas según los modelos de Sternberg y Weinstein-Mayer en el rendimiento de los estudiantes del segundo año de educación media inscritos en el Colegio Polivalente San Pedro de Quilicura en el contenido de nomenclatura de los compuestos orgánicos. Pero así como nos planteamos un objetivo general, también nos planteamos ciertos objetivos específicos para ir dibujando un poco ese camino investigativo. El primer objetivo específico que nos planteamos fue medir la normalidad, homogeneidad y equivalencia de los grupos participantes en el estudio a través de una prueba de conocimientos previos. Como objetivo número 2, implementar las estrategias didácticas cognitivista, tipo organizadores de información y viva en el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la nomenclatura de los compuestos orgánicos. También medir la efectividad de la estrategia didáctica cognitivista tipo organizadores de información en el rendimiento estudiantil de los participantes en el contenido de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Medir también la efectividad de la estrategia viva en el rendimiento estudiantil de los participantes para, por último, comparar el efecto de estas 2 estrategias empleadas según los modelos de Sternberg y de Weinstein-Mayer en el rendimiento estudiantil de los participantes del segundo año de educación media en el contenido de nomenclatura de los compuestos orgánicos. Pero así como planteamos un problema, también debemos plantear la justificación de nuestro estudio. ¿Por qué? Básicamente porque la relevancia de este estudio va en la mejora del rendimiento académico. El rendimiento académico es de suma importancia si hablamos a nivel numérico para, sobre todo, continuar estudios superiores.
por lo general, o se lleva una línea en donde el estudiante con un mejor rendimiento académico, que haya alcanzado verdaderamente los objetivos, prosigue sus estudios superiores y por demás podría llegar hasta especializarse en estas áreas de la química o de las ciencias en general. Además, la pertinencia, porque es una investigación amplia que se realizó a lo largo de varios meses y en la cual se tomaron datos fidedignos y se realizó un trabajo de seguimiento a estos estudiantes. Por supuesto, la vigencia en la aplicabilidad de los contenidos. La química es universal y este tipo de investigaciones son actualizadas debido a que presentan estrategias y nos va a decir, ¿sirve o no? ¿Cuál es su efecto? También la trascendencia del estudio, donde también podríamos llegar a las conclusiones de cómo mejorar estas estrategias para que de por sí, cuando sean aplicadas más adelante, tenga una gran trascendencia y una mayor ayuda a los estudiantes. La originalidad, debido a que una de las estrategias utilizadas es la estrategia viva y esta es diseñada por un egresado de nuestra casa de estudio, la UP. Ahora les voy a conversar rápidamente acerca del marco referencial por el cual nosotros utilizamos y nos dejamos guiar nuestro trabajo. Primero que todo, tengo los antecedentes. Sabemos que cuando hablamos de antecedentes nos referimos a varios autores que en líneas generales o a través de sus estudios nos dan ayuda, nos colaboran, nos aportan a nuestra investigación. Voy a destacar algunos de ellos. Vargas, por ejemplo, en el 2010, presentó su trabajo Actividades prácticas de laboratorio, presentando una propuesta de estrategia didáctica bajo el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, CTSA. Y esa estrategia se denominó VIVA. La estrategia VIVA es utilizada como un punto de comparación en cuanto a su efectividad didáctica con respecto a la de los organizadores de información. Tenemos también a Contreras en el 2011, donde con su trabajo investigativo nos da como aporte trabajo de carácter cuasi experimental, al igual que este trabajo investigativo, el cual vamos a describir un poco más adelante, y también en contenido de química orgánica muy similar, debido a que Contreras trabajó acerca de dos estrategias cooperativas, pero en el contenido de nomenclatura de los derivados de los hidrocarburos. Rivero, en el 2013, en su trabajo investigativo comparó el efecto de 3 estrategias didácticas cognitivistas y esto aporta a nuestra investigación la comparación de diversas estrategias y cómo nos puede ayudar al proceso de enseñanza y de aprendizaje. También tenemos a Galán en el 2015, donde con su trabajo investigativo promueve el uso de estrategias didácticas cognitivistas para desarrollar procesos mentales. Por supuesto, para buscar el reforzamiento de lo aprendido. Zaragoza en el 2016 nos plantea la lúdica como una estrategia y es allí donde nosotros tomamos del trabajo de Zaragoza el cómo integrar la lúdica como parte de una estrategia y saber que sí se puede aplicar a contenidos de química y netamente contenidos de nomenclatura de la química orgánica. Al igual como presentamos los antecedentes, ahora les quiero presentar rápidamente algunas bases teóricas que ustedes pudieron apreciar cuando leyeron el trabajo escrito, pero que siento que es un poco destacable estos conceptos que les voy a mencionar a continuación.
Primero hablamos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Si nosotros entendemos, según Daniel en el 2005, que el aprendizaje es un proceso que se construye de forma activa, es una base importante como parte del marco teórico de nuestra investigación, porque eso buscamos, que la enseñanza de las ciencias naturales se dé de forma activa, que desbloqueemos un poco esa forma antigua de enseñar y que nos enfrentemos a las nuevas teorías, a los nuevos aportes de las distintas investigaciones un poco más actualizadas. Ahora bien, también Morales y otros nos dicen que la enseñanza de la química se caracteriza por ser exigente, interesante, variada y significativa. Y yo de aquí me agarro un poco porque como profesora de química lo digo, debemos motivar al estudiante a que entienda, a que se una a la química de una manera que la aplique. Si el estudiante aplica lo que está aprendiendo, es mucho más fácil que ese conocimiento se quede, y eso se puede hacer de forma, aparte de exigente como nuestra naturaleza, como lo exigen las ciencias naturales, de manera también interesante, usando los procesos cognitivos para incorporar estrategias y sacar adelante dichos contenidos. En el aprendizaje significativo de la química, por supuesto, hablar un poco acerca de la organización y racionalización o la racionalidad de algunos contenidos, pero saber que no todo es un copia y pega, no todo es al pie de la letra. Nos importa más de lo que está escrito en el cuaderno, porque el estudiante lo copió del libro o de la pizarra, qué le quedó, qué aprendió, cómo internalizó dichos contenidos. También tenemos lo que son las estrategias didácticas cognitivas, en donde básicamente se busca representar, impulsar la curiosidad de ese educando ante la posibilidad de descubrir nuevas cosas. Básicamente, en la aplicación de estas estrategias buscábamos eso, que descubriesen, en impulsar ese potencial que allí está, que de una u otra manera lo podemos sacar para garantizar el éxito en el aprendizaje o en los objetivos planteados. También hablemos un poco acerca de los organizadores gráficos de información, porque a pesar de ser muy utilizado a lo largo de los años, debemos enfocarnos en que los organizadores gráficos de información son un suministro de una estructura verbal y visual, según Moore y otros, donde con un vocabulario adecuado y bien identificado podemos llegar a relacionar distintos conceptos o distintas unidades de estudio. Y la estrategia viva, que como ya mencioné, es una estrategia creada por un egresado de la UPEL, indica que el exterior, el ambiente, es el que nos ayuda a beneficiar el proceso informativo. Básicamente pretende la accesibilidad del conocimiento a través de los sentidos, de lo que tengamos cerca, y utilizar todo a nuestro alrededor. Enseñarle al estudiante que con un contorno va a lograr alcanzar los objetivos planteados, enfocando siempre en lo que se tiene con los contenidos netos de química. Acá en la estrategia viva me voy a ampliar un poco o voy a explicar rápidamente lo que significa la estrategia viva. Básicamente viene de una teoría cognitiva donde se debe aprender haciendo. La estrategia didáctica viva se basa en un aprendizaje por descubrimiento enfocado en, valga la redundancia, en el enfoque ciencia, sociedad, tecnología y ambiente, en donde se visualización, integración de los conocimientos, la valoración del mismo, para luego realizar un análisis de lo aprendido. Estos son los componentes de la estrategia viva presentado por Vargas en el 2010 en su trabajo. Por último, es destacable también la nomenclatura química y el cognitivismo, porque muchas veces pensamos que las teorías o los contenidos de química se tienen que trabajar
debemos ser creativos, salgamos de esos paradigmas y por lo tanto la nomenclatura química y el cognitivismo debemos representarlo con objetos, fenómenos, procesos, mediante esquemas o básicamente estrategias que nos sirvan para simular ese proceso de enseñanza y aprendizaje y en especial el de la nomenclatura que tiene tantos ápices, tantas cositas que podemos utilizar, los nombres, los prefijos, los sufijos, las cantidades. Entonces, básicamente, podemos llegar a realizar ese esquema espacial con todo eso y lograr armar un conocimiento fuerte y duradero para los estudiantes. Ahora viene la parte metodológica en la cual se basó nuestro trabajo de grado. La naturaleza y el diseño del estudio. Trabajamos con un paradigma positivista, en donde había una realidad tangible, medible, una realidad que se podía observar y una realidad que podíamos investigar a lo largo de varios hechos. También basamos este estudio en específico con un diseño cuasi experimental, en donde se aplicaban tratamientos a grupos distintos, o mejor dicho, a sujetos diferentes, pero bajo las mismas condiciones. También tenemos el tipo de investigación de campo, debido a que fue un tratamiento in situ. Estuve allí con los estudiantes dentro de una sala por todo ese año escolar o todo ese periodo escolar. Ahora bien, hay un diseño de la investigación cuasi experimental que el cual nosotros les vamos a presentar, ¿ya? La intervención y recopilación de los datos para las evaluaciones de impacto. Básicamente, ¿qué se hizo? Se dividió en dos grupos. Grupo 1 y grupo 2. Al grupo 1, que fue el que trabajó con la estrategia viva, y al grupo 2, que fue el que dejamos trabajando con la estrategia de los organizadores de información. A ambos se les aplicó la prueba de conocimientos previos, como nosotros también la denominamos PSP. Les apliqué la preprueba a cada uno de ellos, se hizo la intervención con cada una de las estrategias y por último se aplicó la postprueba. Es destacable que la población y la muestra que nosotros utilizamos es del 100% porque fueron 44 estudiantes del segundo nivel medio. Las variables consideradas para nuestro estudio son dos, por supuesto, la variable dependiente y la variable independiente. Como variable dependiente se escogió el rendimiento estudiantil como la medida de las capacidades del alumno que se va a expresar o que va a expresar lo que éste esté aprendiendo a lo largo de todo el proceso formativo. Como variable independiente tenemos de dos niveles porque trabajamos con dos estrategias. La estrategia cognitiva de nivel 1, la cual denominamos estrategia viva, y la estrategia cognitiva de nivel 2, la cual denominamos organizadores de información. También realizamos un sistema de hipótesis, la hipótesis nula, la cual nos decía que no existe diferencia significativa entre los promedios de las calificaciones obtenidas en las postpruebas sobre la nomenclatura de los compuestos orgánicos entre los dos grupos tratados con las estrategias didácticas viva y los organizadores de información. Es decir, nuestra hipótesis nula es que el grupo 1 es igual al grupo 2. Mientras que la hipótesis alterna nos habla que el promedio de calificaciones obtenidas en la postprueba
sobre la nomenclatura de los compuestos orgánicos por los estudiantes tratados con la estrategia viva es significativamente mayor que el promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes tratados con la estrategia de los organizadores de información. Matemáticamente se obtendría que nuestra hipótesis alterna es que el grupo 1 tiene mayor promedio que el grupo 2. En los instrumentos de evaluación utilizados va a ser la prueba de conocimientos previos, una preprueba y la postprueba. El procedimiento que se planteó fue aplicar la prueba de conocimientos previos, luego un periodo de nivelación para poder aplicar la preprueba y la postprueba. El contenido temático se dividió en varias sesiones durante todas las actividades desarrolladas y básicamente fueron sesiones de 45 minutos en donde se aplicaron la prueba de conocimientos previos, la preprueba, todos los contenidos para luego aplicar así la postprueba. Nos creamos una línea de tiempo secuencial a través de las actividades que se fueron o que desarrollé a lo largo de la investigación. Fue la selección de la muestra, el diagnóstico de los grupos y la preprueba. Luego, en los meses siguientes, se dio el tratamiento experimental con cada una de las estrategias para luego aplicar la postprueba y el análisis estadístico para así poder culminar la investigación. Acá les traigo los anexos de la prueba diagnóstico que se hizo, por supuesto, validada por expertos que dijeron y que opinaron con un instrumento que las pruebas estaban acordes para lo que se necesitaba medir. También se hizo la prueba de conocimientos que la dividimos en preprueba y luego se realizó la misma como postprueba para poder medir el efecto de las estrategias planteadas o de las estrategias utilizadas ya para ese momento. También se les presentaron agendas en donde se les indicaba qué era lo que ellos debían hacer, material de apoyo, introductivo, y donde se les ayudaba en la organización del tiempo para poder aplicar el tratamiento de estas estrategias, tanto la de Viva como la de los organizadores gráficos, en donde había una estructura. Por ejemplo, en la de los organizadores gráficos hablábamos de una introducción, la utilidad, cómo se hacía dicho organizador gráfico, luego una sección de hazlo tú, en donde el estudiante trabajaba y aplicaba esos conocimientos para luego discutir y evaluar lo realizado. Igual lo hicimos con el material de apoyo para la estrategia Viva, en donde se les explicaba cada una de las etapas que se debían cumplir en el exterior del colegio en donde lo hicimos, y la agenda para siempre enseñarles una organización y unos parámetros. La estructura del guión básicamente fue la visualización como introducción, la integración como actividad asociativa, la valoración como preguntas y comentarios y la adquisición como ejercicios. Ahora bien, vamos a la última parte, que son los resultados y la discusión de dichos resultados. Básicamente, el análisis estadístico de las calificaciones de la prueba de conocimientos previos nos dieron, tanto para Viva como para los organizadores gráficos, valores estadísticos o comportamiento estadístico normal, siendo los valores obtenidos de 0,61 y 0,42. Por lo tanto, allí dijimos que el comportamiento estadístico era normal y que ambos grupos por igual podían ser tratados de dicha manera. También se realizó análisis estadístico de las calificaciones de la prueba de conocimientos previos para los dos grupos comparados, tanto de la Viva como de los organizadores gráficos, en donde el número de participantes fue de 44 y donde se obtuvo un valor estadístico de 1,27 con una significancia o un valor de significancia de 0,29. ¿Qué buscábamos acá? Saber y conocer si los grupos eran normales, homogéneos
y equivalentes. También, para dicha prueba de conocimientos previos, tuvimos un valor estadístico de 1,07, unos grados de libertad de 42 y un valor de significancia de 0,28. Todo nos iba indicando hasta el momento que sí eran grupos normales, homogéneos y equivalentes. Luego llegamos al análisis estadístico de las calificaciones para la postprueba, luego del tratamiento. La media en el promedio de calificaciones, considerando, como dije hace unos minutos atrás, que el promedio en Chile es de la escala del 1 al 7, para la estrategia viva fue de 5,77 y para la estrategia de los organizadores gráficos de información fue de 6,22. Ahora bien, ¿qué se observa para ello? Disculpen, que el valor estadístico me da un valor de menos 1,85 con un grado de libertad de 42 y una significancia de 0,07. Por lo tanto, podemos decir que en los grupos que fueron normales, homogéneos y equivalentes, no existía una mayor diferencia estadística entre una estrategia y otra. Es por eso que llegamos a las conclusiones y recomendaciones, en las cuales podemos decir, efectivamente, los grupos fueron normales, equivalentes y homogéneos, y así lo respaldan nuestros datos estadísticos. Los resultados son atribuidos al tratamiento de ambas estrategias, porque podemos decir que ambas estrategias son efectivas, son válidas para el contenido tratado y no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Es por esto que recomendamos implementar este tipo de estrategias en este y en otros contenidos de la química. Lo que sí se recomienda es brindar más tiempo en la realización, porque eso se observó. En esta investigación fueron 45 minutos por cada sesión y se observó que fuesen trabajados con mayor relajación o con mayor tiempo de procesamiento si se les fuese dado más tiempo en dichas sesiones. Es importante divulgar esta investigación para ayudar a otros colegas y continuar con la línea de investigación. Puede ser para otros niveles y contenidos. Esto ha sido toda la presentación. Quiero agradecer a todos por su atención, a mi estimado jurado por haber leído el trabajo, a mi tutor por acompañarme en todo este camino. Me despido. Muchísimas gracias y muchos saludos desde Chile. Que estén muy bien.